El ensayo literario. El ensayo literario es un escrito en prosa en el que el autor expresa con un estilo personal una determinada visión u opinión sobre un tema. Los temas son variados y libres. No existe restricción temática. Puede ser acerca de aspectos culturales, refiriéndose hacia su comida, festividades o eventos. Puede ser de aspecto histórico, refiriéndose hacia narraciones de sucesos o eventos importantes en el pasado. O puede referirse hacia aspectos literarios, como libros, obras, novelas, entre otros. Así, entre muchos otros temas. Origen y desarrollo del ensayo literario. En la época del Renacimiento se empezó a reconocer y desarrollar este tipo de textos. Antes solo se conocían las fábulas, la poesía, las novelas y otros textos. El precursor del ensayo se le reconoce al escritor Michel de Montaigne. Él es de origen francés y escribía poesía antes de empezar a escribir sus ensayos, pero se dice que hubo un acontecimiento muy relevante en su vida, que fue la matanza de San Bartolomé en Francia, donde perseguían a mucha gente de religión no católica, y él, molesto por esta situación, se encerró en su castillo y comenzó a escribir su obra magna de estos acontecimientos, a la que llamó Ensayos, y a él se le reconoce como el ensayista de la historia. La subjetividad. La subjetividad es una de las principales características que se manejan en un ensayo literario. En esta, quien lo escribe es quien se expresa, es decir, el ensayista. El ensayista muestra su forma de expresarse un tanto crítica. Por ello, se dan a lucir ciertos gustos o preferencias en el mismo ensayo. En otras palabras, podríamos encontrar la subjetividad como una forma de expresar sentimientos o emociones propias. Ejemplos de estos se resaltan en un ensayo tal cual son: me refiero, yo siento, yo opino, yo pienso. Todos estos son pronombres en primera persona. La subjetividad se considera una característica esencial. ¿Por qué? Porque un ensayo sin esto no se podría considerar un ensayo tal cual. Cuando hablamos del carácter dialogal del ensayo, no nos referimos a la forma. Rara vez nos encontramos un ensayo con un texto con la forma externa de un diálogo entre dos o más personas. Lo dialogal en el ensayo se encuentra en el tono conversacional que emplea el ensayista. El carácter dialogal, el autor recupera lo que otros autores dicen o han dicho. Ellos cuidan en su discurso que sea directo dentro del ensayo literario. El autor propone este discurso como si esperara una respuesta del lector. También habla de otros autores, los apoya, pero a la vez también los contradice. Y es por eso que pareciera un diálogo, aunque en el ensayo no estén en sí los diálogos. Y eso es un carácter dialogal. Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Argüello Terán, soy del cuarto B y el tema que elegí es sobre la digresión. Se le llama digresión al acto y resultado de interrumpir una línea de diálogo, mediante la introducción de elementos que carecen de un vínculo directo con el tema central. La digresión procede del vocablo latino digresio. Puede decirse que la digresión atenta contra el desarrollo habitual de un diálogo.
Aquello que aporta no tiene relación directa con el tema central. Esto provoca que el oyente pueda perderse o dejar de prestar atención. Puede decirse que la digresión implica un cambio de temática temporalmente que afecta el desarrollo del diálogo. El hablante puede recurrir a la digresión para hacer alusión a un acontecimiento diferente o paralelo, regresando luego al tema principal. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar un poquito sobre la técnica de la escritura libre y sus reglas. La escritura libre involucra la escritura continua durante un periodo de 5, 10 o 15 minutos. Si en estos 5, 10 o 15 minutos el escritor no deberá fijarse ni en la ortografía ni en la gramática, tampoco deberá hacer correcciones. Si en estos 5, 10 o 15 minutos el escritor se queda sin ideas y ya no tiene nada más pensado en lo cual va a escribir, deberá escribir que no tiene nada más que escribir. Después de esto, el escritor se apartará libremente del tema, dejándose llevar por sus pensamientos hasta que llegue a algo a lo cual tenga que escribir en lo que se quedó. Muchas de las veces en estos casos el escritor puede escribir libremente siempre y cuando tenga un tema el cual surja de sus pensamientos. Las reglas son muy sencillas porque vienen ya mencionadas, podría decirse que mencionadas en lo que les acabo de decir, las cuales son que deben dejar llevarse por sus pensamientos y no fijarse en la ortografía. Por la ortografía me refiero que no deben de fijarse en la limpieza de la escritura, ya sea tampoco en los acentos, ni en las comas o en los espacios. Esto es todo por mi parte, gracias. Un ensayo literario de estructura no rígida es un tipo de organización de estudios científicos sobre un tema en específico, que no cumple con todas las pautas estipuladas por el rigor de los escritos tipo artículos científicos. Esta clase de estudios literarios está determinada por un estudio de un ámbito específico, ya sea por un poema o por libros. Esto se refiere a los puntos de vista de las personas que lo realizaron, en este caso sería del autor. Alfonso Reyes ha sido para la literatura cultural mexicana un apasionado de las lecturas universales. Destacó como ensayista, narrador, poeta, traductor y diplomático. Tuvo una de las formaciones más exigentes de las que se tengan registro. Ya en su primer libro, Cuestiones Estéticas, están presentes los grandes temas que se ocupan en sus ideas literarias: el mundo clásico, la literatura española de los siglos de oro. A lo largo de su vida en el extranjero, Alfonso Reyes se dedicó a conocer y difundir la cultura de lo que lo rodea. Escribió también poesía, algunos cuentos y se interesó por el drama. Entre sus obras más importantes destacó Visión del Náhuatl en 1917, Simpatías y Diferencias en 1921. La X en la frente fue uno de sus grandes libros, que fue en 1952. El Deslinde en 1944. Y por último, La Experiencia Literaria en 1942. Octavio Irineo Paz Lozano fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, así como uno de los mejores poetas hispanos de todos los tiempos. Maestro de la poesía y de la prosa, desarrolló estos dos géneros a lo largo de su vida. Produjo más de 30 libros y colecciones a lo largo de su carrera. También recibió numerosos premios por su trabajo, como el Nobel a la Literatura en 1990. Entre sus obras más reconocidas están Luna Silvestre de 1933,
Libertad bajo palabra, de 1960, Piedra de Sol, de 1957 y probablemente el libro más famoso de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, de 1950, donde utilizó la historia como principal herramienta de estudio. Jorge Luis Borges fue un escritor de cuentos, poemas y ensayos extensamente considerado una figura clave tanto como para la literatura hispana como para la literatura universal. Borges construyó un universo literario que está a mitad del camino entre lo fantástico y lo real, apoyándose mayormente en el universo literario de Leopoldo Lugones, y que supo llevar también diversos géneros literarios como lo son la poesía, el ensayo y el cuento. Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923 por la imprenta Cervantes. Inquisiciones, fue publicado por primera vez en 1925. Historia universal de la infamia, publicada en 1935 y revisada por el autor en 1954. El Aleph. El Aleph es uno de los libros de cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado en 1949, fue reeditado por el autor en 1974. Bueno, yo les hablaré de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis nació en la Ciudad de México un 4 de mayo de 1938 y finalmente murió un 19 de junio del 2010. Carlos Monsiváis fue un ensayista, cronista y narrador mexicano, considerado una de las mejores inteligencias de la cultura de su país. Carlos Monsiváis cursó estudios en la Escuela Nacional de Economía y Facultad de Filosofía. Dirigió suplementos de los más importantes diarios y revistas de México y durante mucho tiempo fue asiduo de múltiples publicaciones periódicas. Carlos Monsiváis con el tiempo llegaría a ser cofundador y director de destacados diarios que ejercían una gran influencia en el desarrollo del periodismo mexicano. Carlos Monsiváis fue dotado desde muy joven por un vasto bagaje cultural. Su humanismo polifacético hizo de Monsiváis uno de los mejores pensadores que mejor supo indagar en la sociedad, la política y la cultura mexicanas. Algunas obras de Carlos Monsiváis. Frida Kahlo, Una vida, una obra, en 1992. Principios y postales, en 1969. Notas de la cultura mexicana en el siglo XX, en Historia General, México. Amor perdido, en 1977.